Hola, ¿cómo están? Aquí estoy en el segundo podcast, mi récord personal. Antes que nada, si existe un segundo podcast es porque ustedes le tiraron muy buena onda al primero. Así que muchas gracias porque veo que les gustó a muchos, así que voy a seguir con este ejercicio de hacer podcast cada tanto. Y en un ratito nomás les voy a contar en dónde pueden escuchar este podcast si es que están desde YouTube y quieren escucharlo de una plataforma más cómoda. Pero antes te adelanto que en este podcast vamos a hablar sobre dos temas. Uno es el supuesto hackeo, terrible hackeo nivel Goku que hizo China a muchas empresas que estaban establecidas en Estados Unidos. Y también quiero retomar sobre el tema de los contenidos, pero esta vez basándome en algo que pasó hace poquito con un youtuber llamado Wismichu, que realmente no hizo una película, pero había dicho que iba a lanzar una película que se proyectó en uno de los festivales más importantes del mundo. Al final no terminó siendo una película y la discusión es sobre los productos que generan los youtubers más allá de YouTube, si son realmente buenos o no. Así que nos abrochamos el cinturón y nos vamos derecho a este nuevo podcast. Láser. Si cruzo me quema. Bueno, antes de comenzar con lo que les prometí que vamos a hablar en este podcast, quería comentarles qué había pasado en el primer podcast sobre la plataforma iVoox. Yo había dicho en el programa anterior que iba a subir el podcast en audio en la plataforma iVoox porque me parecía una de las más utilizadas y la que realmente me parecía bastante amigable. Incluso yo la uso para escuchar la mayoría de los podcasts que escucho. Algunos habrán visto en la descripción del video en el que directamente decía sin ningún tipo de censura que no pude subirlo a iVoox porque iVoox era una mierda. Y tal vez no me crean, pero no soy de los que dice muy a la ligera cuando algo es una mierda. Realmente estaba enojado por lo que me había pasado con iVoox. Sucede que cuando quise subir el podcast, subí el MP3 y me rebotaba diciendo que el contenido del MP3 o el contenido de mi podcast era ilegal y que las políticas anti-spam, no sé qué cosa, y no me lo dejaban subir y me reseteaban todo. Es decir, no es que me daban una posibilidad de dejármelo en borrador al podcast para que yo pueda hablar o escribirle a la gente soporte y ver qué podía hacer, no, sino que tenía que llenar todo de vuelta, los campos, las tags, todo para subir de vuelta y para que de vuelta me dijera que no era un contenido apto. Y ahí es donde me empecé a enojar porque simplemente decía que no era un contenido apto y nada más, no tenía ninguna explicación lógica sobre qué podía tener o qué era lo que analizaba. Entre las pruebas que hice, subí directamente el material en crudo porque digo, capaz que hay algún tema musical que estoy usando que tiene algo en copyright y por eso me lo bajo, y no, me decía lo mismo. Así que me enojé, lo subí a otra plataforma de podcasting y lo que hice fue escribirles al soporte de la gente de iVoox y la verdad les escribí con una furia totalmente elevada. Saca un bate de béisbol. Les dije de todo porque realmente me hacen enojar mucho esos tipos de errores. Me enoja mucho cuando el software no anda, y ya les voy a contar también de otros tipos de plataformas que no se puede creer lo que he renegado. Y sobre todo me enoja cuando no hay datos, cuando no te dan datos certeros de qué está pasando. Bueno, la cosa es que después yo creía que nunca me iban a escribir la gente de iVoox, pero me respondieron amablemente diciendo que bueno, que era un problema que podía ser por alguna otra cosa y que les mandara el audio y que bueno, que son un equipo chico. O sea, la verdad sí, es verdad que me excedí un poquito con lo que les escribí en el mail, entonces ellos me explicaron un poquito qué podía haber fallado. Conversando con ellos me di cuenta de que en realidad yo había, no sé por qué, determinado que hacían un análisis sobre el audio y no lo hacían. Se ve que revisaban los títulos y los tags, así que con
Con eso ya después logré solucionarlo el problema, y en realidad antes que todo esto que se resuelve de iVoox, lo que hice fue directamente instalar una plataforma de podcasting en mi servidor. Dije, si tengo un servidor, ¿para qué voy a andar buscando otros servidores que donde pueda alojar mis MP3 del podcast? Así que si entras a ssoler.com/podcast vas a poder ver ahí el feed y vas a poder escucharlo, pero también está dentro de iVoox ahora el programa porque se alimenta de ese feed, y también está en varias plataformas, y de paso les cuento cómo me fue. Empecé por la más complicada, por la que creía que iba a tener más problemas, que es Spotify, y realmente fue un viaje hermoso en el que subí todos los datos, puse el feed de mi podcast, y ahora el podcast, este podcast está disponible también en Spotify, así que lo pueden escuchar tranquilamente por Spotify. El problema empezó con iTunes, que también me hicieron enojar mucho lo del producto de la manzanita, sobre todo que se hacen tan los cool con los productos y el acabado para el usuario final. La verdad fue una tortura, porque lo que hice, yo no tenía una cuenta, no tenía un Apple ID. Para subir tu podcast a iTunes lo tenés que tener, entonces me hice un Apple ID. Me apenó. Y lo que hice fue seguir los pasos, y cuando me logueaba y entraba a la plataforma de podcasting, me volvía a llevar al login. O sea, hacía algo como una especie de loop infinito en el que yo me logueaba, entraba para subir mi podcast, me llevaba al login. Me logueaba, entraba a subir el podcast y me llevaba al login. Y así infinitas veces. Ningún error, ningún cartel diciendo este es el problema, nada. Ya ahí empecé a elevar la temperatura de mi enojo, y encontré por ahí un hilo de un foro que decía que tal vez podía ser porque no tenía ningún dispositivo de Apple registrado con o asociado a esa cuenta, a ese Apple ID que me hice. O sea que ya de entrada estamos mal, porque supuestamente entonces para que me ande una cuenta de Apple o para poder subir un podcast tengo que tener por lo menos un producto de ellos, una Mac o un iPhone o cualquier producto de ellos asociado para que me deje subir mi podcast. No entiendo por qué. Y aparentemente sí, ese era el error, porque cuando lo que hice fue usar otra cuenta, una cuenta que tengo yo para el desarrollo para productos para iPhone, que en la que tengo una cuenta vinculada con varios iPhone o vinculadas con algunas Mac con la que compilo el software. Cuando usé esa cuenta anduvo todo perfecto, así que más no lo quería así, no lo quería asociar a esa cuenta que tenía solamente para el desarrollo, pero la cosa es que también está disponible en iTunes el podcast. Lo que estoy debiendo, porque no hubo forma hasta ahora, es poder poner e indexar mi podcast en Google Podcast. Cuando pongo la URL del alimentador del feed de mi podcast en la plataforma de Google, me dice que no está indexado, y ya hice un montón de cosas y todavía no lo estoy logrando. Me lo estoy tomando con paciencia, porque sinceramente una de las cosas que más me importaba era que el podcast esté disponible en Spotify y en iVoox, que son como las plataformas que más se usan. De todas formas, si usas otra plataforma cualquiera, podés entrar a ssoler.com/podcast, ahí vas a tener el RSS para poder vincularlo a cualquier aplicación que tengas de podcasting. Si me estás escuchando desde YouTube, todos los links del podcast en Spotify, iTunes, iVoox y demás están en la descripción del video. Hermoso, hermoso, hermoso. Bien, en realidad en este programa quería hablar un poquito sobre China. En realidad voy a terminar hablando de China, pero no era lo que estaba esperando hablar en este programa. Quería hablar un poquito sobre el sistema de puntuación social que tienen, sobre el sistema de vigilancia totalmente montado e integrado que tienen en China. Pero de repente saltó esta noticia que cuando sale el podcast es probable que ya esté un poquito vieja, pero me pareció muy interesante hablarla. Sucede que Bloomberg, que es un medio estadounidense, hizo una investigación que yo la tengo aquí abierta en mi computadora y es realmente larga. La pueden buscar en Google, pongan Bloomberg China Chip. Es una investigación, como les digo, muy larga, que tiene muchísimo desarrollo y que en resumen habla de que los servicios de inteligencia chinos habrían puesto
unos chips de tamaños nanométricos muy chiquitos en las placas de los servidores desarrollados por una empresa que se llama Supermicro. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Tal vez nunca escuchaste el nombre de esta empresa. Lo que pasa es que esta empresa, Supermicro, es una empresa que tiene origen estadounidense, pero su manufactura está en China, como la mayoría, y se especializa en desarrollar hardware para servidores. Es decir, desarrollan computadoras que van a ser usadas como servidores. Esta marca es muy conocida y es usada en muchísimas empresas, entre ellas los servidores de Apple y de Amazon. Está hasta los huevos. Bueno, ¿qué pasó? Aparentemente estas computadoras tenían, como les digo, un chip muy chiquito, pero chiquito. En el informe de Bloomberg habla de que podría ser el tamaño del 10% de una moneda de $1 centavo, o lo compara en algunas partes diciendo que es del tamaño de la punta de un lápiz. Este chip estaba puesto en las placas madre de las computadoras de Supermicro y se encargaba de mandar información, la información que circulaba en la computadora, mandarla a un servidor en China. Entonces, lo que dice esta investigación es que la mayoría de las computadoras servidores de Apple y de Amazon estaban infectadas, por decirlo así, con un chip del tipo hardware impreso en la placa madre que se encargaba de recaudar toda la información que circulaba por esa computadora y enviarla a un servidor remoto por medio de una conexión reversa que se llama. Terrible, fuerte, muy fuerte. Bueno, imagínense el tole que se armó. Incluso esto se habla como el ataque cibernético del año, ya que estamos hablando en realidad de que un chip se está encargando de mandar toda la información que circula por los servidores de servicios, valga la redundancia, que usamos la mayoría, la está mandando a un servidor en China. A partir de esto, muchas cosas empiezan a tener sentido en cuanto a cómo actuó el gobierno de Donald Trump en estos últimos meses. Pero antes de hablar de esto, justamente después de que se diera a conocer esta información de Bloomberg, tanto Apple como Amazon salieron a negar rotundamente la información que proveía este informe. Y ahí empiezan las cosas raras, porque estamos hablando de Bloomberg. Bloomberg es un medio bastante respetado. No estamos hablando, no sé, de Sun, por ejemplo, o alguno de esos diarios amarillistas, y que es una investigación bastante fuerte y bastante reveladora, incluso porque se apunta a Apple y Amazon, porque según este informe de Bloomberg, los informantes eran ex empleados de Amazon y de Apple, que cuentan que descubrieron esto y que hay una relación ahí que de repente es verdad, y esto es verídico. En 2015 tanto Apple como Amazon dejaron de comprarle servidores a Supermicro. Entonces la primera pregunta es ¿por qué lo hicieron? Bueno, una de las teorías es porque descubrieron esto, pero se lo dejaron guardadito y no dijeron nada. Entonces hay toda una guerra, como les digo, porque Bloomberg es un medio muy respetado y no se va a mandar a hacer una investigación de este tipo sin tener realmente garantía de que sea cierto. Pero nunca ha pasado que cuando se ven este tipo de informes, las empresas involucradas nieguen rotundamente. Generalmente o no se pronuncian al respecto o dicen que lo están investigando, pero acá se están negando rotundamente. Y esto desde el punto de vista legal y desde el punto de vista financiero no es tan fácil como negarlo si no ha pasado nada. Porque imagínense que si después se logra demostrar fehacientemente que realmente había chips incrustados en los servidores de Apple y Apple lo había negado, imagínense lo que va a pasar más allá del punto de vista legal de ocultar una intervención o un hacking, ocultársela al público en general. Imagínense también desde el punto de vista financiero, las acciones se desplomarían y los accionistas obviamente habrían sido engañados. Así que es realmente valorable el hecho de que Amazon y Apple lo nieguen tan rotundamente. No. Lo que cuentan algunas malas lenguas es que en realidad lo niegan porque tienen el aval de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y acá donde entra el tema que yo les digo, que empiezo a entender algunas de las cosas que pasaron en los últimos meses. Todos sabemos que Donald Trump está loco de la cabeza, pero
hubo unos inconvenientes entre marcas de celulares chinos, ZTE y Huawei, contra el gobierno de Donald Trump. Donald Trump directamente negó a Huawei, por ejemplo, que sea el desarrollador de las antenas, de las nuevas antenas 5G para Estados Unidos. Y todos le fueron a la yugular a Donald Trump por esto de su discurso proteccionista. Pero desde mi punto de vista me parecía raro, había algo más. Y en realidad no solamente mi punto de vista, era yo leyendo también mucho de los informes como justamente estos de Bloomberg, había algo más en esta negativa rotunda de Donald Trump de importar productos de manufacturas chinos y de marcas chinas para tecnologías, sobre todo en las telecomunicaciones. Hay un tema terrible acá con China, es que Huawei, por ejemplo, debe manejar un porcentaje altísimo, no me animo a decir los porcentajes, pero un muy gran porcentaje de lo que es el hardware para telecomunicaciones. Y no estamos hablando de los celulares, estamos hablando de las antenas físicas, o sea, del aparato que se encarga de recibir la señal de nuestros celulares para retransmitirla. En Estados Unidos se está haciendo todo el cambio del 4G al 5G, que también da para un programa aparte o un video, el 5G, porque no es solamente más ancho de banda como el 4G, sino que el 5G ya engloba muchas otras cosas. Imagínense si encuentran algún tipo de chip como este que estamos viendo en lo de Supermicro dentro de las antenas 5G de la red de telefonía de Estados Unidos, lo que podría ser, ¿no? Entonces ahí me parece que asuntos internos o las investigaciones de Estados Unidos estaban hace mucho con este tema investigando, y me parece que Bloomberg se adelantó y puede haber generado algunos problemas en la investigación, y por eso tienen Apple y Amazon tienen el aval de poder decir y negar rotundamente, porque bueno, como les digo, los servicios de inteligencia están siguiendo el caso. Y esto parece de una película de James Bond, pero realmente esto pasó siempre, pasó desde la Guerra Fría. Hay un montón de documentos sobre las formas en las que tenían de intervenir comunicaciones y la de poder espiarse entre lo que era en esa época la Unión Soviética y Estados Unidos, y ahora hay una especie de Guerra Fría entre el gigante de China y Estados Unidos, y también está Rusia ahí metido en este triángulo de las potencias mundiales, ¿no? Así que en realidad acá hay un tema que tenemos que considerar, que es la paranoia infinita, porque yo no puedo creer, yo mismo que estoy en el medio, me quedé sorprendido sobre la capacidad que tenía este chip, que de nuevo te insisto en que busques el tamaño, digo el tamaño teórico, porque evidentemente nadie lo vio. Esto está documentado por estas personas que supuestamente son las fuentes de este informe de Bloomberg. El tamaño es ridículamente chiquito. Imagínense un chip del tamaño de la punta de un lápiz que está puesto en la placa madre, que lo que hacía era recolectar toda la información que iba circulando en esa computadora. Luego, en muy poquitos segundos, intervenía, hackeaba el Ethernet de la placa para enviar los datos y después liberaba el Ethernet, entonces nadie se enteraba. Incluso hablan de que tenía unas nanoantenas también microscópicas que servían para transmitir estos mismos datos por radiofrecuencia y para que después por fuera con antenas direccionales puedas captar estos datos. Es una locura que en algo tan chiquito, algo tan chiquito que puede estar tranquilamente en tu celular, puede estar en tu smartwatch, puede estar en tu TV, puede estar en cualquier lado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Así que la verdad es para considerar. Y hay millones de historias de este tipo, porque podemos hablar mal sobre China, pero en realidad Estados Unidos no hace mucho hizo más o menos lo mismo cuando inyectó un virus, un ataque persistente en colaboración con Israel a la planta nuclear de Irán, ¿no? Que lo que hizo fue generar una anomalía en los ventiladores, no me sale la palabra, que refrigeraban. Entonces lo que hizo fue retrasar todo el avance, sobre todo según la inteligencia estadounidense, para lograr hacer armas nucleares. Lo retrasaron años, el famoso virus Sputnik. Entonces en realidad esto pasa todo el tiempo. Lo llamativo acá es que haya pasado tanto tiempo, es decir, estas computadoras super micro aparentemente tenían este microprocesador tan chiquito, lo tuvieron puesto por mucho tiempo. Entonces hay muchos datos que han terminado en manos chinas. Y también llama la atención cómo
el gobierno chino tiene la capacidad de intervenir tranquilamente a las empresas que manufacturan en China, porque como les digo, Supermicro es origen estadounidense, tiene su manufactura en China. Imagínense con empresas de origen chino directamente como Huawei, así que es entendible la paranoia del gobierno de Trump sobre los productos que vienen desde China. Así que moraleja de la historia, realmente estamos avinconados si se trata de ser vigilados, porque si en un chip tan chiquito cabe la capacidad de poder no solamente capturar la información, sino enviarla de una forma tan disimulada, estamos perdirigidos. Estamos perdirigidos, estamos perdirigidos, estamos perdirigidos. El otro tema que tenemos, tal vez no te enteraste, tal vez sí. Wismichu es un youtuber que, por si vivís bajo una piedra, te lo cuento, de origen español, que es muy famoso. Debe tener, no sé, entre 8 y 9 millones de suscriptores, más o menos, la verdad no lo sé. Yo no estoy suscrito a él, pero sí es verdad que he visto un par de videos. A mí me interesa, me parece interesante lo que hace. Y una de las cosas que le pesa es que se hizo conocido por hacer videos de chat roulette en el que se burlaba de la gente, era totalmente machista, etcétera. Cosas del pasado. La cosa es del presente, ¿no? Ese es el problema. Sucede que este chico anunció que iba a hacer una película que se iba a llamar Bocadillo. No se trataba de un corto ni nada por el estilo, sino un largometraje, tal lo que uno podía llegar a sospechar. Y lo que más llamó la atención es que esta misma persona anunció que su película Bocadillo iba a ser proyectada en el Festival de Sitges. Para los que no lo sepan, también el Festival de Sitges de Valencia es uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Entonces también de vuelta a uno le llamaba la atención. Yo personalmente medio de costado seguí el tema, porque por ejemplo cuando entré a tendencias vi que estaba en tendencias el tráiler de esta película, y cuando vi el tráiler me di cuenta, desde mi conocimiento escaso de cine, que iba a ser una porquería la película. Es decir, el tráiler no tenía ningún hilo argumental. Ya el tráiler, este mismo tráiler o teaser, tenía también errores de cámara, errores de continuidad, incluso estaba filmado en un formato que generalmente no se usa para el cine. Entonces saqué la conclusión de que iba a ser una película mala, y iba un poquito a la conclusión que saco siempre, de que cuando los youtubers se ponen a hacer algo diferente, que no es lo que hacen en los videos, terminan haciendo cosas malas, como pueden ser los libros, o yo voy a hablar más adelante de otros ejemplos. Pero esto fue más allá, mucho más allá. Sucede que cuando se proyectó la película en Sitges, se proyectaba en una sala determinada en la que el costo de la entrada, si no me equivoco, era entre 7 y 10 euros. Los espectadores se llevaron la sorpresa sobre que la supuesta película de este chico en realidad era un bucle infinito. Era él entrando a un bar en el que pide un bocadillo o un sándwich, como se dice acá en Argentina, vegetal. Entonces el que estaba del otro lado, que es otro youtuber, decía, bueno, sándwich vegetal con atún. Entonces él le decía, no de atún, no, vegetal, y decía pollo. Bueno, esto es por una cuestión de que, no sé, se ve que en España le dicen el vegetal, el bocadillo vegetal, le ponen atún o pollo. Lo cual sí es verdad, es totalmente irónico, porque no se trata de bocadillo vegetal 100%. Bueno, no importa, la cosa es que esto
ocurría durante una hora y algo, todo el tiempo cambiando a los personajes, poniendo otros youtubers que también no los conoce nadie, o sí, qué sé yo. Bueno, evidentemente lo que pasó en la sala del cine es que se empezó a enojar la gente, empezó a decir que era una estafa, y esto se resume como un terrible troleo que hizo Wismichu a la gente. Lo que muchos hicieron y tuitearon es un cartel que había en la entrada en la que decía que si entrabas a la sala le otorgabas permiso a la productora de poder ser usado, tu imagen poder ser usada para un documental. Que bueno, en principio este papel es totalmente inútil, yo lo sé por experiencia. Cuando rodás un documental o algo por el estilo, la persona que sale tiene que firmar un permiso. Ninguna acción que hagas le concede derecho a otra persona de hacer lo que sea. En este caso, todas las personas del cine tendrían que haber firmado una declaración en la que dicen que le dan permiso a la productora de usar su imagen. Más allá de eso, la conclusión fue que en realidad lo que este chico Wismichu estaba haciendo es un troleo gigantesco como este, y estaba filmando o terminó de filmar un documental en el que muestra toda esta situación, lo cual desde mi punto de vista parece interesante, ¿no? La otra teoría por la cual dicen que este chico va a quedar bien parado es que en realidad el público que estaba ahí en la sala de cine estaba al tanto de la situación, y fue toda una actuación el tema de indignarse y decir que fue una estafa. Porque pasó lo lógico, pasó que muchos padres, porque este es otro tema a considerar, ¿no? Estamos hablando de Sitges, estamos hablando de que una persona que sabe de cine, si va a Sitges, no va a ir a ver la película de este tipo que no lo conoce nadie en el ambiente artístico, o mejor dicho, en el ambiente del cine. Como les digo, el trailer, el teaser ya daba angustia. Imagínense quién iba a ir a ver especializado esa película. Nadie. Lo que pasó fue que terminaron yendo sus fanáticos, que generalmente son chicos que le deben haber hartado a sus padres para que los lleven a Sitges a que ir a ver esa película. Entonces había muchos padres indignados que todavía está en duda si realmente pasó o no esto, si realmente son padres indignados en serio o no, que hablaban de esta estafa, de haber pagado 10 euros y además llevar o hacer un gasto. Algunos viajaron desde lejos hasta Sitges para que después terminen viendo una película que termine en bucle y bueno, sea una completa estafa. Marche preso 30 años, flaco. Chao, a dormir. Yo insisto, desde mi punto de vista, primer punto, ¿qué esperaban de alguien como Wismichu, que es un tipo que siempre hace ese tipo de cosas? Y segundo, ¿por qué esperaban un producto que les fuera a gustar de un tipo que hace videos de YouTube? Y sin desmerecer, no es eso. Lo que pasa es que, de vuelta, estamos hablando de un festival con muchísimo renombre. Y ahí es donde entra otro tema que yo no sé si es lo que quiere transmitir este chico, que si es así está muy bien, pero no creo. Es sobre que en realidad a muchos lugares no llegás con talento. Incluso no hace falta talento para llegar a un lugar como Sitges. Porque ¿qué pasó? No es que esta película era parte de la selección de Sitges. En realidad lo que hizo la productora de esta película falsa es pagar un espacio en Sitges para poder proyectarla. Por eso la gente de Sitges está un poquito indignada, aparentemente también, porque yo ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Pero los organizadores de Sitges aclararon varias veces que no sabían, no tenían conocimiento de esta situación. La moraleja de esto, en realidad, es que vos tenés una gran base de fanáticos, por lo tanto tenés dinero y tranquilamente podés llevar tu producto, sea una porquería o no, a las grandes ligas, por decirlo así, del cine o de cualquier otra industria. La guita, la billulla. Insisto, no sé si es lo que quiso transmitir Wismichu. Si quiso transmitir eso, está muy bien. Igual yo me quedo con ese mensaje, que en realidad no importa el producto que hagas, importa el lobby, el bosqueo o la plata que tengas para lograrlo. Entonces puedes hacer una gigante porquería que si tenés la plata y los medios vas a lograr que esté en los festivales más importantes del mundo. Y pasa seguido con esto de que en realidad youtubers que tienen una base de fans o de seguidores muy grande terminan haciendo productos por los cuales no son buenos, entonces terminan haciendo productos de porquería, la mayoría de las veces libros. Y acá me lo voy a agarrar un poquito con el Bubius. El Bubius me parece que es un youtuber muy respetado
criticado en cuanto que se nota que, no lo conozco, pero parece que no hace este tipo de cosas como Wismichu justamente, pero anunció un anime basado en un cómic que él hizo. Y bueno, ya la palabra anime le queda enormemente grande, yo no hubiera usado esa palabra. Vi el capítulo, el capítulo que él puso en su canal, y es un producto de animación de calidad bajísima. Tiene una animación horrible y una ilustración bastante pobre, que no hay ningún problema, no es que esté mal. El problema es que va a tener ese producto de poca calidad, va a tener mucha más exposición que productos con muchísima más calidad que no la tienen. Por eso existe esta especie de injusticia, ¿no? De que el que tiene muchos o ya tiene una base de seguidores van a ver el producto, cualquier producto que hagan, más allá de su calidad. Y está bien en realidad en el sentido de que el chico que le gusta el Rubius no va a andar hablando o valorizando la animación y si es o no digno de que se llame anime, sino que va a haber un producto en el que está su personaje, porque el Rubius es un personaje, su personaje preferido, y va a valorarlo por eso. Pero sí es verdad que da un poco de bronca sobre que en realidad muchos se matan tratando de llegar a esos lugares teniendo muchísimo talento y no lo logran. Lo mismo pasa en la industria editorial. Un libro pedorro, que el 99% de los libros de los youtubers deben ser una porquería, no leí ninguno, pero te aseguro que deben ser una porquería, terminan siendo incluso algunos bestsellers, cuando escritores de muchísimo talento no pueden ni siquiera ser aprobados por una editorial para que su obra termine en algún negocio, ¿no? Reitero, no sé si Wismichu quiso exponer esto, no lo creo, seguramente su performance va a ser un poquito más adolescente, lo que termine resolviendo, pero me parece que es una buena oportunidad para analizar esto, ¿no? Que el contenido que vemos, lo vemos muy pocas veces por un resultado de talento, ¿no? Sino que lo vemos a veces porque llegó a los medios por otro tipo de medios, valga la redundancia, y generalmente son el dinero. El dinero mueve el mundo. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. Es así, ¿qué se le va a hacer? Bueno, hasta acá de vuelta mi opinión totalmente irrelevante sobre el tema de la película de Wismichu, que ahora cuando estoy grabando el podcast recién está pasando esto, así que probablemente ya tengamos más novedades sobre el tema y este chico dará una explicación más adelante cuando incluso este podcast esté por salir. Pero bueno, el metamensaje que quería dejar es este sobre el tema de los contenidos que a veces son empujados por otras cosas que no son el talento. Y hablando de eso, justamente dejo de desparramar poco talento en este podcast y terminamos acá. Recordá que podés escuchar y suscribirte al podcast por las distintas plataformas Spotify, iTunes y iVoox. Y si me estás escuchando por YouTube o no, también podés ver mis videos en el canal de YouTube y podés suscribirte. Hablando de eso, el último video que hice fue sobre el top 5 de anime. Muchas gracias porque no me apedrearon lo suficiente. Muchos me dijeron que no están de acuerdo con el top, cosa totalmente valorable. Incluso tienen razón y muchos de ustedes me recomendaron muchísimo anime. Muchas gracias porque ya tengo anime para ver de acá hasta que me muera. A ver si también con esto mejoro un poquito mis gustos sobre anime. Nos reencontraremos de nuevo en un video o en un próximo podcast. Hasta la próxima.